El presidente Trump se muestra confiado y optimista. Cree que la guerra con Irán podría terminar en más o menos una semana. Al parecer, el mercado bursátil comparte su entusiasmo, ya que vuelve a situarse en torno a los 50,000 puntos. El precio del petróleo se ha desplomado y ha caído bastante desde entonces, así que parece que también le dan la razón. La pregunta es, ¿qué piensan los iraníes? ¿Están dispuestos a llegar a un acuerdo negociado en unos términos que el presidente pueda aceptar? Bueno, todo depende de cuáles sean esos términos. Pero sí parece haber algunas señales de que la parte iraní está moderando su postura. ¿O no? Ya veremos en qué acaba todo esto. Y no tenemos a nadie mejor para hablar de este tema hoy que Matthew Hoh, amigo del programa, ex marín de combate, exfuncionario del Departamento de Estado y actualmente subdirector de la Eisenhower Media Network en eisenhowermedianetwork.org. Matt, bienvenido de nuevo al programa. Hola Daniel, me alegra verte. Bueno, mira, han pasado muchísimas cosas en solo las últimas 24 horas. En realidad, las últimas 36 han sido una especie de torbellino de señales distintas que llegan de todas partes. Y uno se pregunta, ¿estamos realmente más cerca de poner fin a esto o más cerca de reavivar la guerra? Porque eso sería catastrófico, no solo para Estados Unidos o Irán, sino para todo el mundo. Pero antes de entrar en ese tema, hay algo que quiero comentar. Las Naciones Unidas se formaron tras las ruinas de la Segunda Guerra Mundial. Se suponía que iban a ser ese nuevo órgano de deliberación capaz de ayudar a prevenir guerras y de resolver los conflictos antes de que llegaran al nivel de una guerra. Y todo eso. En teoría, no deberíamos poder entrar en conflicto en ningún lugar sin una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, que los miembros permanentes puedan votar, y todo ese proceso. Este se supone que no es de necesario. Pero parece debería ser funcionar al bate. Mokuru está estado, it's sacred forward qua. ¿Cuál es el propósito de la ONU? Se suponía que la ONU debía ser un lugar donde se pudieran resolver los conflictos globales de forma pacífica. Ahora mismo, hay un país que está tomando posesión, de manera ilegal y criminal, de una vía marítima internacional, que está haciendo estallar buques comerciales y colocando minas en el agua. Lo único que les pedimos es que lo condenen. Y si me dices que la comunidad internacional, con cientos de países, no puede unirse más, no te ayudaré a mejorar su infraestructura. Then I don't know what the utility of the UN system is. Me quedé totalmente desconcertado cuando oí eso. Cuando él critica primero a Irán por esa actividad ilegal y no autorizada que están haciendo en el Golfo Pérsico, como si hubiera surgido de la nada, como si estuviéramos ahí tranquilos, tomando un sándwich y un café un día, y de repente, ¡bam!, aparece Irán y se apodera del Golfo. Es terrible lo que hacen. Y luego, si ese organismo de la ONU, entonces arremete contra la ONU. Si ni siquiera sois capaces de condenar eso, ¿para qué servís? Y yo pienso, vale, pero hubo un antecedente de toda esta acción, que también fue claramente ilegal, no autorizada e inmoral. Y el Consejo de Seguridad de la ONU no condenó eso. Matt, ¿qué debemos pensar del mundo? Me cuesta mucho entender hasta qué punto todo esto se ha desconectado de lo que yo creía que era la realidad hace solo unos años. Exacto. Por eso lo irracional siempre tiene ventajas sobre lo racional. Claro, es lo que decía Dietrich Bonhoeffer, la estupidez es más peligrosa que la maldad. No sé si Marco Rubio cree realmente lo que dice, si miente solo por mentir, o si de verdad se lo cree. Y creo que en Washington C hay quienes creen sus propias mentiras, quienes saben que están mintiendo y quienes están en algún punto intermedio. Pienso que Rubio es demasiado inteligente como para creérselo, así que diría que simplemente es un mentiroso. En cambio, creo que el secretario Hegseth es lo bastante estúpido como para creer lo que dice. Y eso es precisamente contra lo que nos enfrentamos. Esa gente que no tiene ningún problema en mentir cuando lo necesita, para defender su postura, para justificar lo que ha hecho.
Es realmente impresionante, de verdad. Y no solo en el contexto de esta guerra actual, de esta situación concreta, sino en décadas de cómo Estados Unidos ha tratado con las Naciones Unidas. Quiero decir, ¿cuántas veces he venido aquí, Dani, en los últimos años, para hablar de cómo Estados Unidos vetaba una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que buscaba poner fin a la guerra, poner fin al genocidio en Gaza, ¿verdad? ¿Cuántas veces lo hemos comentado? ¿5? ¿6 veces? ¿Verdad? O sea, podríamos remontarnos mucho más atrás en la historia sin problema. Pero es así. Es desesperante. Y para quienes lo estamos viendo, hace que una situación ya insoportable sea todavía peor. Pero ya sabes, creo que sin querer plantea una buena cuestión. ¿Para qué sirve hoy en día Naciones Unidas? Porque ahora mismo no es más que ver qué lado va a vetar algo, da igual de qué se trate o cómo sea. Y no parece que haya mucha deliberación real, ni que nadie escuche a los demás. Lo que acabamos de ver ahí fue a Marco Rubio intentando presentar a Estados Unidos como el león en la selva, porque según muchos, ahora rige la ley de la selva. Y lo que está diciendo es, oye, aquí la ley somos nosotros. Así que no importa lo que sea real o irreal, lo que debería ser o no. Hemos declarado que esto es lo correcto, y más vale que todos se alineen con ello. Ahora, no lo tenemos aquí a mano, pero hay una recopilación que hemos mostrado varias veces en el programa, de enero, después de que tomáramos ilegalmente al líder de Venezuela, Maduro, y matáramos a un montón de gente en el proceso, simplemente porque quisimos hacerlo. Y después de aquello, cuando yo y muchos otros nos quejábamos de que eso violaba la ley estadounidense, la Constitución y la moralidad, lo que yo consideraba una moralidad básica, todos estos tipos salieron a hablar. Había un montón de gente de todo espectro político, miembros del Congreso, comentaristas, personas conocidas, y todos, absolutamente todos, decían, oye, no existe la ley de la selva. Lo siento, pero no hay Estado de Derecho. No existe un derecho internacional. Es simplemente la ley de la selva, y nosotros somos el león. Y así son las cosas. Stephen Miller fue uno de los grandes en medio de esa zona de recopilación. Y ahora escucho que esa mentalidad se está consolidando, haciéndose más profunda, y que ahora intenta intimidar al resto de las Naciones Unidas, lo que por supuesto incluye a Rusia y a China. Y no estoy muy seguro de que estén interesados en dejarse intimidar. Así que la pregunta que tengo que hacerte, Matt, es, ¿estamos viendo el final de las Naciones Unidas tal y como las hemos conocido? ¿Va a seguir el mismo camino que la Sociedad de Naciones después de la Primera Guerra Mundial, porque ya no tiene ningún sentido? Creo que hay muchas posibilidades de que eso ocurra, Dani. Y esto es algo que desde hace mucho tiempo han querido, sobre todo, los miembros del Partido Republicano en Estados Unidos. Desde luego yo, que crecí en los años 80, recuerdo a Jesse Helms despotricando contra las Naciones Unidas y reteniendo las cuotas que Estados Unidos debía pagar a la organización. Es decir, echando por tierra el honor del país al no cumplir con sus compromisos, sus obligaciones y sus contratos, ¿verdad? Pero nada de eso significa nada para esta gente. Creo que lo que estás señalando ahí, lo que estás apuntando, es exactamente correcto. Estamos viendo el final del orden internacional, tal y como se estableció después de la Segunda Guerra Mundial. Y ese orden, desde luego, estaba muy predispuesto, muy sesgado a favor de los estadounidenses. Mucha gente critica a las Naciones Unidas por ser, en esencia, poco más que una herramienta al servicio de la postura de Estados Unidos en el mundo. Dicen que su estructura, junto con sus instituciones asociadas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Corte Internacional de Justicia y otras, siempre ha servido a los intereses de Occidente, y en particular, a los intereses estadounidenses. Y hay bastante verdad en esa crítica. Sin embargo, la intención original, creo yo, tal como la planteó, por ejemplo, el presidente Franklin Roosevelt, era crear una institución capaz de mediar, de actuar como árbitro en los asuntos mundiales,
y de ofrecer un camino para evitar que se repitieran las catástrofes de la primera mitad del siglo XX. Esa intención está ahí, en las Naciones Unidas, más allá de cómo haya sido cooptada por uno u otro país, y muy especialmente por Estados Unidos, a lo largo de las décadas. Así que si perdemos eso, si perdemos cualquier apariencia de orden internacional, cualquier apariencia de derecho internacional, entonces pasamos a la ley de la selva. Y eso, en este mundo multipolar hacia el que nos dirigimos, debería hacernos reflexionar a muchos. Desde luego, creo que muchos celebran el declive del imperio estadounidense, el final del siglo XX, el final del siglo americano, y la necesidad de reconocer un mundo multipolar, porque de hecho ya lo es en gran medida. Pero con eso, en este nuevo orden mundial, ¿cómo se arbitran los conflictos? ¿Cómo se median los desacuerdos? Y desde luego, podríamos llegar a un punto en el que, como estadounidenses, nos demos cuenta de que Estados Unidos ya no es tan fuerte como antes, y deseemos tener algún tipo de sistema internacional. Y digo esto teniendo en cuenta algo que leí hace 1 o 2 semanas, unas declaraciones de Xi Jinping, donde utilizó literalmente la expresión «la ley de la selva» para describir a los estadounidenses. Y el contexto, al menos según lo entendí, era que ellos se ven como el león. No lo dijo de forma explícita, pero eso es lo que interpreté, tanto de sus palabras como de lo que he escuchado de otros funcionarios chinos. Si los estadounidenses creen que son los leones, se equivocan, ¿verdad? Y eso creo es algo que Donald Trump va a descubrir la próxima semana cuando viaje a Pekín para reunirse con Xi Jinping. Sí. Y claro, sí, la tentación está ahí. Gracias, Gary. No, Gary, estás bien, de verdad. Vaya, es que realmente eres bueno. Apenas terminas una frase y ya lo tienes. Yo me apoyo en los hombros de gigantes como tú, Matt. Pero mira, lo que pasa con ser el león es que todo el mundo va por el león. Cuando el león se coloca a sí mismo como el árbitro, la gente empieza a morderle los tobillos. Y en algún momento, ese león envejece y se debilita. Y entonces has creado una situación en la que todos se irritan por estar bajo tu mando arbitrario. Y en cuanto tengan la oportunidad, te darán la vuelta a la tortilla. Y eso es lo que me preocupa. Ese es el valor que podría haber tenido un organismo como la ONU. Nunca fue perfecto, siempre tuvo defectos. Y, incluso en los tiempos de Jesse Helms, creo que al menos había una cierta idea de que, bueno, todavía tenemos que trabajar dentro de unos límites. Vale, de acuerdo, lo siento. Sí, ahora me parece que eso ya se ha acabado, en pasado. No que se esté desmoronando, ni que esté cayendo, sino que ha desaparecido. Creo que se ha eliminado, y ahora pensamos que somos la ley de la selva, y que incluso podemos reprender a todas Naciones Unidas con un «¿Cómo te atreves a no hacer lo que te digo?». El nivel de descaro aquí me parece increíble, y no puedo pensar que eso sea bueno ni para el mundo ni para Estados Unidos. Quiero decir, fíjate, hace unos 20 años, Danny, ¿verdad? La administración de George W. Bush fue a las Naciones Unidas para intentar conseguir la aprobación para la guerra de Irak. Ahora bien, cuando no la obtuvieron, siguieron adelante con la guerra de todos modos. Pero lo hicieron reconociendo la necesidad, la obligación, o al menos la conveniencia de parecer que participaban en el sistema. Y eso que era una administración formada por hombres y mujeres, contrarios a la idea de algún tipo de sistema internacional, de un orden internacional, algo en lo que Estados Unidos fuera subordinado. Ya sabes, me refiero a Dick Cheney, Don Rumsfeld, Condoleezza Rice, John Bolton. Quiero decir, no eran precisamente personas afines a la visión de Roosevelt sobre las Naciones Unidas. Así que sí, sí. Quiero decir, esta idea de que perdemos este sistema, y qué viene después, y cómo se arbitran las cosas. Y además hay otro aspecto, aquí hay corrupción. También hay un negocio montado. En el sentido de que, para los estadounidenses de esta administración, si se deshacen de las Naciones Unidas, eso deja espacio para que organizaciones casi privadas como la Junta de la Paz
ocupen su lugar. Y claro, la Junta de la Paz, que ha recibido hasta ahora unos 17.000 millones de dólares en donaciones. Donald Trump es el presidente vitalicio de esta organización. En realidad, es la Junta de los Señores de la Guerra, de criminales de guerra y de dictadores, como se la llama. Pero si miras lo que la Junta de la Paz ha logrado desde que recibió su mandato del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, verás que la Junta de la Paz es, de hecho, el derecho internacional en este momento. Que Dios nos ayude. Pero esta idea de sustituir esas instituciones internacionales, esos organismos gubernamentales multinacionales, por organizaciones privadas que no rinden cuentas, como el llamado Consejo de la Paz. Bueno, yo creo que aquí hay un negocio montado, hay un timo en marcha, y está ocurriendo delante de nosotros. Quiero decir, basta con ver quiénes son las dos principales figuras de política exterior de Donald Trump. Sus negociadores, Steve Witkoff y Jared Kushner. Y estos tipos están haciendo todo lo posible por llenarse los bolsillos. Solo hay que mirar esa moneda digital, esa criptomoneda que lanzó la familia Trump, con Witkoff y Kushner metidos hasta el fondo. Todo el asunto es, sí, exacto, es grotesco, por lo corrupto que resulta. Yeah, right. It's grotesque in how corrupt it is. It is, and you know that all bleeds in. Sí. Y bueno, todo eso se conecta con el tema del día de hoy. ¿Cómo vamos a conseguir que todo el mundo ceda? Estamos intentando presionar a las Naciones Unidas y también estamos intentando presionar a Irán para que acepte las condiciones que queremos imponer. El presidente Trump provocó un gran repunte en la bolsa y una bajada en el precio del petróleo cuando declaró ayer que, oye, ¿sabéis qué? Probablemente estamos a una semana de poner fin a toda esta guerra y tenemos un memorando de entendimiento que creemos que Irán básicamente ya ha aceptado. Solo estamos esperando a ver qué dicen. Bueno, como siempre digo, el diablo está en los detalles. Vamos a ver qué pasó anoche. Bueno, en realidad, después de que terminamos nuestro último programa aquí, salieron un par de cosas nuevas sobre este asunto que estamos siguiendo. Y en mi opinión, las exigencias de Trump subieron de nivel y se volvieron más duras. Voy a enseñaros un par de cosas, una del Wall Street Journal y otra del programa de Jesse Waters en Fox anoche, después de que él y Brett Baier, al menos Brett Baier por lo que paran con Trump, y esto es lo que él dice, que son sus condiciones no negociables. Mirad esto. He hablado por teléfono con el presidente hace poco y está optimista con respecto a este acuerdo, este memorando de entendimiento. Cree que va a dar resultados. Bueno, diría que está moderadamente optimista. Pero piensa, y le pregunté cuál sería el plazo que en una semana podría estar todo cerrado. Entonces, ¿qué incluye este acuerdo? Esto es lo que estamos escuchando. Irán debe renunciar por completo a tener o buscar un arma nuclear de forma total y definitiva. Sus 3 principales instalaciones nucleares deben ser completamente desmanteladas y no podrán volver a realizar ningún trabajo de este tipo bajo tierra. Si empiezan a excavar, nosotros empezamos a bombardear. Inspecciones bajo demanda, en cualquier momento y en cualquier lugar. Si ponen obstáculos, sanciones severas. Aquí está la parte clave del acuerdo. Nada de más enriquecimiento y entregan todo su uranio enriquecido. Lo recibimos nosotros. Vale, entonces, esos eran términos casi draconianos. Y luego, en The Wall Street Journal, poco después de eso, creo, o sí, fue poco después, mira, a las 5:30 de la tarde de ayer. Así que fue más o menos al mismo tiempo que Jesse Waters hacía esa declaración. Según esto, y dicen que tienen algunos contactos con la administración, Irán tiene que certificar que no busca armas nucleares. Tiene que desmantelar las instalaciones de Fordo, Natanz e Isfahán. Se prohíbe el trabajo nuclear subterráneo. Habría inspecciones bajo demanda. Y yo entiendo que eso significa inspecciones bajo demanda de Estados Unidos. Una moratoria de 20 años sobre cualquier tipo de enriquecimiento nuclear. Y la exigencia de entregar todo el material nuclear enriquecido. No solo el 60%,
sino también el 20 y algo más. But the 20% and some other, I mean, it's a huge amount. Iran would then have Quiero decir, es una cantidad enorme, enorme. Irán tendría entonces que reabrir el estrecho de Hormuz. Después, Estados Unidos relajaría su bloqueo poco a poco con el tiempo. El levantamiento de las sanciones de la ONU estaría vinculado al comportamiento de Irán, no solo a la firma del acuerdo, aunque algunos activos podrían descongelarse. Y luego el miércoles, el señor Trump dijo que, si no aceptan, los bombardeos volverían a empezar. Así que, solo a primera vista, Matt, eso parece mucho más duro que lo que se estaba discutiendo hace 2 o 3 semanas sobre lo que Irán debía hacer. Eso es básicamente una declaración de rendición total. ¿Tú lo ves de otra manera? Yeah, I mean, that's essentially asking the Iranians. Sí, bueno, eso básicamente es pedir a los iraníes que se rindan. Y no estoy seguro de si los estadounidenses están presentando esto a los iraníes como puntos reales de negociación o como condiciones previas. Ya sabes, Estados Unidos tiene una historia con sus adversarios de presentar sus puntos de negociación, en realidad como condiciones previas a las conversaciones. Es decir, esto es lo que va a ser el acuerdo, o no hablamos. Y eso, desde luego, fue lo que pasó. Por ejemplo, en Afganistán con los talibanes durante casi 2 décadas. En esencia era, deja las armas y ríndete, y entonces hablaremos contigo. Lay down your weapons and surrender, and then we'll talk to you. And in the meantime, when the Taliban say no. Ya sabes, mientras tanto, cuando los talibanes dicen que no, los estadounidenses pueden decir, mirad, los talibanes no quieren negociar, y seguir con esa guerra durante 20 años. Lo mismo pasa aquí. Este tipo de propuesta, que en Teherán está muerta antes de empezar, quiero decir, los iraníes la van a aceptar, la van a revisar, y luego enviarán una respuesta diciendo que no, junto con una contrapropuesta. ¿Tiene algún sentido para los estadounidenses presentar esto, ponerlo sobre la mesa, con la idea de que realmente llegue a hacerse realidad? ¿O es más bien una forma de decir, intentamos negociar con los iraníes, pero no quieren, así que no hay nada más que podamos hacer? No sé. No estoy convencido de que los estadounidenses vayan a volver a la guerra. Las filtraciones, una tras otra, que estamos viendo salir del Pentágono hacia los grandes medios estadounidenses, sobre las reservas de municiones de Estados Unidos, sobre las reservas de municiones iraníes, que son mucho mayores, y también los informes sobre los enormes daños y la destrucción de bases estadounidenses en toda la región. Esas filtraciones del Pentágono tienen un propósito. El Pentágono está diciendo, en esencia, oye mira, no queremos hacer esto, porque esta guerra no nos ha sido favorable. Así que no veo a los estadounidenses volviendo a una situación de guerra con la idea de lograr un resultado por esa vía. Desde luego, puede haber un repunte de la violencia, puede haber otra campaña como la que vimos durante 4 o 5 semanas, pero después, los estadounidenses van a tener que detenerse otra vez. Se van a quedar sin municiones. Será aún peor. Quiero decir, básicamente, la idea de que los estadounidenses vuelvan a la guerra contra Irán, Danny, si mis cálculos están mal o no lo estoy viendo bien, corrígeme por favor. Pero ya sabes, esta idea, si gastamos la mitad de nuestras reservas de misiles Patriot y THAAD en 5 semanas contra los iraníes, y el Pentágono dice que los iraníes todavía tienen el 70% de sus misiles y el 40% de sus drones, que además pueden fabricar fácilmente 100 o 200 al día. Así que sus existencias de drones son prácticamente ilimitadas. Y si nosotros, otra vez, agotamos la mitad de nuestros interceptores en 4 o 5 semanas, ¿por qué no iban los iraníes a luchar 6 semanas la próxima vez y dejarnos sin nada? Quiero decir, ¿me estoy perdiendo algo en los números ahí? Claro, quiero decir, no veo una campaña militar estadounidense que vaya a cambiar nada, salvo provocar más destrucción. Y ese es el peligro que tenemos aquí. Cuando Donald Trump habla de lanzar otro ataque contra Irán, pero esta vez más destructivo, más intenso, ahora está hablando de golpear las instalaciones energéticas, las centrales eléctricas, las plantas de desalinización, las de tratamiento de agua, y así sucesivamente.
y ya sabemos cuál va a ser la respuesta iraní. Así que ahora, esta consecuencia de la guerra, esta recesión hacia la que parece que nos dirigimos si no hay una solución en el próximo mes o dos, puede convertirse no en una simple recesión, sino en una depresión global. Como mínimo, como ya hemos comentado antes, tendremos esta inflación aquí en Estados Unidos antes de que acabe el año. Todos nuestros precios van a subir y todos los empleadores, las empresas, van a despedir gente y los negocios van a cerrar. Será lo peor de los dos mundos. Ya sabes, quiero decir, ese va a ser el resultado. Así que vuelvo a lo que hablamos hace un par de semanas o cuando fuera, donde creo que este alto el fuego indefinido, este conflicto congelado, con periodos intermitentes de violencia, es algo con lo que tanto los iraníes como los estadounidenses pueden convivir. Ambos sacan lo suficiente de ello. Ayer vi al presidente Trump en el despacho Oval. Cuando le preguntaron por Irán, dijo, los hemos hecho retroceder 20 años. Hicimos un buen trabajo. Ahora mismo están fuera de combate. Ya sabes, puede seguir repitiendo eso una y otra vez y declarar la victoria. Y eso basta para su base, basta para su gente, y es lo mejor que puede conseguir para limitar el daño político de esta guerra. ¿Sabes qué, Matt? Podría haber más presión interna aquí desde dentro de la administración Trump. Mira, te voy a enseñar algo. Creo que esto salió en Fox News. Me parece que se publicó hoy o quizá anoche, no lo recuerdo bien. Pero fíjate, este es Hugh Hewitt. Esto está impreso en Fox News. Trump debería exigir una victoria clara sobre Irán y rechazar estos compromisos débiles. Mucha gente, esas expresiones que te acabo de mostrar de Jesse Waters, mucha gente del círculo más cercano a Trump está diciendo que eso no es suficiente. Y él continúa diciendo que los líderes que están ahora en Irán, al menos los que tienen las armas, son asesinos fanáticos en los que no se puede confiar. El bloqueo, dice, debería mantenerse hasta que se reanude por completo el tráfico comercial con todos los países, excepto Irán, a través del Golfo. El rechazo al enriquecimiento tiene que ser total. No puede ser del 3,67%. Tiene que ser cero. Y los restos del uranio altamente enriquecido que ahora están enterrados bajo los escombros deben ser desenterrados y entregados a nosotros. Los programas iraníes de misiles y drones tienen que tener límites, tanto en su desarrollo como en su alcance, y además deben estar sujetos a estrictos requisitos de verificación. Estas son exigencias razonables, Matthew. Son exigencias razonables que los fanáticos en Irán, a menos que sean irracionales, y puede que lo sean, deben reconocer como tales. Es decir, eso prepara el terreno para que el presidente Trump diga, oye, no se trata solo de hacer un acuerdo en el que das algo y recibes algo. Eso no va a funcionar. Tenemos que lograr la rendición total y la derrota del régimen iraní. Y eso es razonable. ¿Tú cómo lo ves? Creo que cuando hablas de Hugh Hewitt, Jesse Waters, Brett Baier y Fox News, no van a apartarse del presidente, ¿verdad? No van a abandonarlo. Si el presidente decide seguir adelante con este alto el fuego indefinido, sea como sea que acabe saliendo, lo van a apoyar, ¿sabes? Así que Hugh Hewitt, Mark Levin y otros, dentro de un par de meses, estarán diciendo que fue un éxito, pero que aún hay que terminar el trabajo, ¿no? Alabarán a Donald Trump, pero dejarán la puerta abierta para continuar con todo esto. Y claro, seguirán insistiendo, porque así son, unos psicópatas belicistas. Así son. Pero sinceramente, no creo que el presidente vaya a perder nada por ir en contra de Hugh Hewitt, Mark Levin o Jesse Waters. Van a seguir en su bando, pase lo que pase. Fox News también va a seguir haciéndolo. Ahora bien, el problema, como dices, es que de lo que estamos hablando es de la información que el presidente está recibiendo, ¿verdad? No está viendo a Daniel Davis ni escuchando a Doug McGregor, ni a toda esa gente inteligente que tú sueles invitar para hablar de estos temas. Está consumiendo, no sé ni cómo decirlo, esta narrativa, por decirlo de forma educada, esta narrativa de Fox News, que refuerza sus propias creencias. Y si ese círculo es formado únicamente por aduladores,
his circle is composed of nothing but sycophants. And so that's the real danger here. Y ese es el verdadero peligro aquí. Ahora bien, la esperanza supongo que tenemos es esa idea de que el ejército estadounidense va a plantar cara. Y de nuevo, hemos visto las filtraciones y todo eso. Y la idea de que quizá consigan convencerle de hacer otra cosa. Otra cuestión también es que, aunque esta administración pueda ser incompetente, desde luego lleva a cabo lo que se propone. Y si miras atrás, solo 7 meses, has visto a esta administración pasar de Ucrania a Gaza, de ahí al Líbano, a Venezuela, a Groenlandia y a Irán, ¿verdad? Y ahora se habla incluso de Cuba. Entonces, ¿puede Donald Trump decir algo como, basta, esto ya está bien en Irán? Puede decir eso. Voy a culpar a los europeos por lo del estrecho de Hormuz, por no hacer su parte. En realidad, tenemos un acuerdo bastante aceptable con los iraníes. Van a empezar a dejar pasar los barcos. El tema del petróleo tardará unos meses en estabilizarse, pero para cuando lleguen las elecciones de mitad de mandato, la gasolina en Estados Unidos volverá a estar a $2.90 el galón. Es decir, esa sería su forma de calcularlo. Y ahora, pasando a Cuba, porque hemos visto que esta administración es muy capaz de moverse de un tema a otro, de un país a otro. Sí, voy a entrar en ese tema en un momento. Pero ahora, veamos la otra mitad de esta ecuación. Porque no podemos entender cómo va a terminar esta guerra solo mirando los comentarios que salen de Fox News. También tenemos que mirar el lado iraní. Hace apenas unos días, hubo declaraciones bastante desafiantes desde Irán. Por ejemplo, Ghalibaf dijo que la opinión pública iraní sostiene que el enemigo busca la rendición de Irán a través de la presión económica, y añadió que eso no va a ocurrir. Luego, el portavoz de la Comisión de Seguridad Nacional dijo que la historia publicada por Axios, la que desató todo esto sobre cómo se veía un posible final. Dijo que todo eso era simplemente una ilusión, puro pensamiento deseoso, y añadió que si Estados Unidos no se rinde ni ofrece las concesiones necesarias, entonces esto tampoco va a terminar bien. Uno de los miembros del Parlamento añadió que debemos mantener nuestra política de máximo control sobre el estrecho de Hormuz, que no vamos a renunciar a eso nunca. Y luego, esto fue, creo, ayer, según la agencia de noticias ISNA en Teherán. Dijeron que la parte iraní insiste en 3 ejes principales en sus negociaciones: compensación por los daños, levantamiento de las sanciones sobre los activos bloqueados y levantamiento del bloqueo marítimo. Así que más o menos, ahí es donde estaban. Es como decir, oye, aquí vamos a plantear nuestras exigencias. Nunca vamos a ceder el control del estrecho. Pero hoy ha salido una entrevista con otro académico de Teherán, muy conocido, el Dr. Izadi. Y en la primera parte de la entrevista, ahora os voy a mostrar ese fragmento, estuvo bastante conciliador. No fue tan desafiante, diría yo, como los demás. Dijo algo así como, sí, lo consideraremos, quizá haya margen para algún tipo de acuerdo negociado. Le estaban haciendo preguntas sobre lo que publicaron Axios, Fox News y el Wall Street Journal. Y no parecía querer decir que no, que todo eso no valía. Más bien daba a entender que podrían hacerlo. Pero al final dijo esto. Si Estados Unidos quiere aumentar las posibilidades de que Irán acepte este tipo de propuestas, tiene que asegurarse de levantar todas las sanciones, eliminar todas las sanciones y devolverle a Irán su dinero. Eso tiene que pasar. Si no ocurre, no creo que haya mucho interés en participar en este tipo de iniciativas, porque parecería una rendición ante Estados Unidos. Y no creo que haya nadie en Irán dispuesto a rendirse ante Estados Unidos. Entonces, ¿hay alguna posibilidad por parte de Irán, hasta donde tú sabes, de que alguna versión de lo que dice el presidente Trump, o de lo que publica el Wall Street Journal, o de lo que comenta Hugh Hewitt en Fox News, pueda ser aceptada por el lado iraní? ¿Existe algún escenario en el que eso ocurra y se puedan levantar esos 2 bloqueos? ¿Tú qué opinas?
Desde luego, los iraníes han hecho una oferta. Quiero decir esto porque nunca pensé que me vería en esta situación, Danny. Y tengo la sensación de que tú sientes lo mismo. Me siento más cómodo interpretando, analizando, intentando entender a un país extranjero, a un grupo extranjero, lo que sea, que a los propios estadounidenses. Y me resulta mucho más fácil intentar comprender a los iraníes, tratar de averiguar qué van a hacer, qué quieren decir realmente, cuáles son sus intenciones y todo eso, que entender a esta administración estadounidense. Nunca pensé que diría algo así. Exacto. Y ahora estamos hablando de Irán. Puedo decirte que la confianza que tengo ahora para hablar de este tema es, no sé, 10 veces mayor que la que tenía al hablar de la administración estadounidense. Porque al fin y al cabo, de eso se trata, ¿no? Estamos hablando de Donald Trump. Y sus secuaces. Y no podemos confiar en nada. No podemos confiar en nada. Ni siquiera podemos confiar en que vayan a creer o a decir que el cielo es azul, ¿verdad? Pero al menos, con los iraníes, han sido coherentes. Y ahora con el profesor Assadi allí, las cosas que él planteaba y que se estaban presentando en esa idea de una moratoria sobre el enriquecimiento durante 5 años, cosas así. Eso es coherente con lo que llevan diciendo, ya sabes, desde hace meses. Eso era lo que estaba sobre la mesa, lo que se ofrecía, antes de que Estados Unidos empezara esta guerra. Así que, si los iraníes cambian, si modifican o evolucionan en su posición, es comprensible. Se puede entender por qué tomaron la decisión de pasar a una postura diferente, ¿verdad? O incluso, se puede esperar que lo hagan, porque de nuevo han sido coherentes, han sido previsibles, porque todo se basa en intereses reales que tienen, y en objetivos claramente definidos, y así sucesivamente. Así que, quiero decir, con los iraníes, creo que lo que vimos fue que Donald Trump anunció el llamado Proyecto Libertad, que fue una operación incluso peor que el muelle de Joe Biden en Gaza, ¿no? Al menos el muelle en Gaza duró una semana, creo. Es una buena comparación. Digamos que duró menos que eso. Nunca pensamos que íbamos a ver algo así, ¿verdad? Muy buen punto. Y bueno, el Proyecto Libertad duró, ¿qué? Unas 24 horas, quizá 36. E inmediatamente, los iraníes salieron con su propia respuesta. Además, podemos hablar de lo que pasó durante ese tiempo, ¿no? Hubo disparos por todo el Golfo. Aún no tenemos del todo claro qué ocurrió, quién disparó, ni contra qué. Pero ya sabes, lo que vimos al final del Proyecto Libertad fue ese anuncio iraní diciendo, de acuerdo, estas son las rutas por las que se pasa por el estrecho de Hormuz. Vas a tener que enviar un correo electrónico. Lo declararon. Sí, exacto. Eso es. Y así es como vais a proceder. Así es como va a funcionar. Quiero decir, el presidente de Estados Unidos anuncia el Proyecto Libertad. Luego, un día o día y medio después, lo desanuncia. Y entonces los iraníes dicen, vale, se acabó. Así es como va a funcionar. Al mismo tiempo, como ahora sabemos, una de las razones por las que el Proyecto Libertad fracasó fue porque los saudíes y los kuwaitíes no iban a apoyarlo. Así que ahora empezamos a ver la estrategia de Irán de generar tensión política, presión política entre los aliados de Estados Unidos, empezando a dar frutos reales, ¿verdad? Antes de eso, todo eran comentarios, pura especulación. ¿Van a hacer esto los saudíes? ¿Van a hacer aquello los cataríes? ¿Qué va a pasar? Y ahora empezamos a ver los resultados de la estrategia iraní. Los Emiratos Árabes Unidos, saliendo de la OPEP, los kuwaitíes y los saudíes, diciendo que no se puede usar su espacio aéreo ni sus bases para ese proyecto. ¿Tienes alguna idea de por qué Arabia Saudí, por qué eso les enfadó tanto? Porque quieren ver una resolución, creo yo, porque ya han sufrido bastante. Han sido maltratados más que suficiente. Han sido el colchón de Estados Unidos durante 2 meses, y no solo un colchón militar, también económico. Están viendo sus parones de producción, ¿no? Quiero decir, para los saudíes es como 1/3, creo, y para los kuwaitíes, maldita sea, es más del 80%, si no recuerdo mal.
Lo estuve mirando ayer, y ahora, bueno, no me acuerdo de las cifras exactas, pero desde luego las consecuencias para ellos son reales. Y ahora Donald Trump va a lanzar este proyecto Libertad, donde va a usar, ya sabes, vimos un F-18. Si este es el evento militar que define al imperio estadounidense en su forma actual, en su forma real, es un Super Hornet de $100 millones disparando contra un petrolero vacío en medio del océano, ¿verdad? Vimos a un F-18 estadounidense disparar, supuestamente, contra el timón de un barco iraní que se negaba a dar la vuelta. Un barco iraní que, por cierto, estaba vacío. Pero, vamos, creo que los kuwaitíes y los saudíes lo vieron como una escalada, y también los pakistaníes, porque el primer ministro Sharif, nada más pasar, publicó un comunicado diciendo algo así como: «Me alegra que los estadounidenses hayan entrado en razón. Gracias, Mohammed bin Salman, por hacer lo que tenías que hacer para que los estadounidenses abandonaran esta idea tan absurda». No fue exactamente eso lo que dijo Sharif, pero es una interpretación bastante clara. Sí, exacto. En fin, creo que eso es todo. Quiero decir, ya han tenido suficiente. Están hartos de esta guerra. Y entonces, ¿qué hacemos con el comentario de Marco Rubio de que la Operación Furia ha terminado, que la campaña ofensiva se ha acabado? ¿Es solo su manera de pasar a la siguiente fase? ¿O es su forma de esquivar la resolución de poderes de guerra? Como si alguna vez fueran a prestarle atención, ¿verdad? No les importaba. ¿O de verdad significa que piensan que la guerra ya ha terminado para nosotros? Mira, volviendo a tu pregunta sobre Irán, creo que Irán entiende bien la posición en la que está y está viendo los frutos de su estrategia. Están viendo las presiones que recaen sobre los estadounidenses. Están viendo cómo la guerra económica va subiendo de tono poco a poco, día tras día. A estas alturas, todos podemos ignorar los mercados, porque los mercados son absurdos y tendrán una corrección enorme cuando llegue el momento de que ocurra. Pero quiero decir, si miras, por ejemplo, los precios del petróleo, los precios del petróleo están muy por debajo, hablo de los futuros del petróleo. La gente tiene que entender que eso es el precio del petróleo que se entregará en el futuro, no lo que se paga hoy, el precio al contado. Así que si miras y ves que el Brent está en $100 el barril o lo que sea, creo que ahora está por debajo, bueno, ese no es el precio que se paga por el petróleo en este momento. Está $20 o $30 por encima, ¿verdad? Así que, en fin, podemos simplemente no hacer caso a los mercados, porque no son más que, ya sabes, Sí, mira, está por debajo de 94. Vale, sí. Sí, y podemos ignorar eso, porque el precio spot del Brent está hoy probablemente en 125, 130. Y a medida que las reservas siguen bajando, esos barcos que deberían haber descargado ya su carga de combustible, de petróleo, de gas natural licuado y haber vuelto a cargar, siguen todavía en el mismo punto en el que estaban a finales de febrero o principios de marzo. Cuando todo eso empiece a notarse, cuando se vea la realidad de las reservas, la realidad de la demanda y, por supuesto, de todos los subproductos, los fertilizantes, los productos petroquímicos, el helio, todo eso, hay también un retraso ahí. Podemos hablar de que los agricultores no consiguen fertilizantes en muchas partes del mundo, pero tú y yo no lo notaremos en el supermercado hasta agosto o septiembre, ¿verdad? Exacto. O incluso más tarde que eso, ¿no? Porque, sí, incluso más tarde que eso, ¿verdad? Y también, quiero decir, cualquiera de esos costes. Así que creo que los iraníes saben que están en una buena posición. Déjame aclarar eso, porque ahí hay dos caras de la moneda, incluso para el lado iraní. He estado siguiendo bastante de cerca las publicaciones en redes sociales de varios líderes iraníes, y en sus mensajes en persa están diciendo cosas como: oye, tenemos que mantenernos unidos aquí. Ya sabes, piden a las empresas que no despidan a nadie, que mantengan a su gente, porque están teniendo muchos problemas. Hay muchas carencias que se avecinan en medicinas, alimentos y otros productos.
Beset tiene la llamada Operación Furia Económica, que ha intentado de nuevo destruir la moneda, hacer que pierda su valor y así sucesivamente. Entonces, la pregunta es, ¿tenemos alguna forma independiente de comprobarlo? ¿Está la presión siendo tan fuerte sobre Irán que quizá estén dispuestos a ceder en otros temas? Quiero decir, el hecho de que estén dispuestos a ofrecer, por ejemplo, en un tema nuclear, una moratoria de 5 años, ya es una concesión, ¿no? Eso es algo que los sectores más duros de su país dirían que es un golpe a su soberanía, que no deberíamos tener ningún acuerdo en el que nos limitemos. Y además, no se puede confiar en los estadounidenses. Nos traicionaron 2 veces en los últimos 12 meses durante las negociaciones. Se retiraron del JCPOA. Ya dijimos que lo harían. Así que creo que lo que están ofreciendo ahora es una concesión bastante importante. El hecho de que los iraníes, he visto las mismas publicaciones que tú, Dani, que los líderes iraníes estén comunicando a su población sobre la situación, sobre las circunstancias. ¿Sabes? Yo comparo eso con lo que hacen nuestros propios líderes. Exacto. Ahora mismo, en mi cabeza, tengo la imagen de Leslie Nielsen en Agárralo como puedas, de pie delante de la fábrica de fuegos artificiales que está explotando y diciendo, no hay nada que ver aquí, sigan adelante. O ya sabes, el joven Kevin Bacon, en Desmadre a la Americana, gritando, todo está bien, al final. Esa es un poco la comparación, ¿no? Porque sí, aunque tienen esa presión, que es real, importante, y que va a hacer daño a la gente, creo que están en una posición mejor para resistirla, para superarla, tanto como economía en su conjunto, como sistema nacional, y también como sociedad. Mucho más que este país, donde con todo lo que está pasando, el Partido Republicano ha decidido seguir adelante con esta guerra por elección. Ya sabes, con cómo va la economía, los archivos de Epstein, la corrupción, ¿verdad? Los ataques a comunidades estadounidenses por parte de la policía secreta, y así sucesivamente. Tienen esta guerra, y sí, ahí lo tienes. Gracias. Lo sabía. Quiero decir, ¿no es eso nuestro liderazgo ahora mismo? ¿Verdad? El liderazgo de la Casa Blanca, del Congreso y del Senado. ¿No son ellos ahora mismo? Quiero decir, el hecho de que los iraníes estén dispuestos a decir abiertamente, oye mira, como estás diciendo, necesitamos hacer cumplir las condiciones de la democracia aquí por las circunstancias. Y esto no es algo que los iraníes no hayan vivido antes, ¿verdad? Si miras lo que pasaron durante su guerra de 8 años contra Irak, desde luego que sí. Supongo que, contra Irak. Si miras las décadas y décadas de sanciones que han soportado, incluidas sanciones increíblemente duras en la segunda mitad, sobre todo desde 2011, 2012, hasta el acuerdo nuclear, el JCPOA. Así que creo que, si tuviera que apostar por quién va a resistir mejor la próxima crisis económica, las dificultades que vienen, apostaría por los iraníes. Y no lo digo para restar importancia a lo que van a pasar. Va a ser duro, su dinero no vale nada, ¿no? Quiero decir, ya sabes, todo lo demás. Pero saldrán adelante. Sí, saldrán adelante. Y esta tarde vamos a tener información de primera mano con la profesora Miranda, que estará en el programa a las 2. Así que, por supuesto, todo el mundo debería escucharlo, porque así podremos oírlo directamente de la fuente. Y como muchos sabrán, él formaba parte de la delegación pakistaní que Irán llevó a Pakistán. Así que sus palabras tienen un poco más de peso que las de un simple académico. Mira, con el poco tiempo que nos queda, mencionaste antes el belicismo y otras cosas por el estilo. Y hace un momento hablaste de Cuba. Y bueno, tengo que preguntarte, ¿está Cuba ahora en el punto de mira de Trump después de que Rubio atacara a los comunistas incompetentes? Matt, ¿qué demonios está pasando en Cuba? De verdad, yo have de verlo, aunque sea algo perverso o malvado. Yo me imagino sentido todo eso. ¿Por qué nos importa tanto Cuba como para hablar de operaciones militares?
porque eso es lo que está sobre la mesa ahora. Y tengo fuentes muy fiables, muy altas en el gobierno de Estados Unidos, que me aseguran que eso está realmente sobre la mesa, algún tipo de acción militar. Me refiero contra el país. Allí no hay petróleo, no hay ningún supuesto programa nuclear, no representan una amenaza para nosotros, apenas pueden alimentar a su propia gente. Entonces, ¿por qué hablamos con tanta soltura de usar la fuerza militar? Es como si un matón de universidad entrara en una escuela primaria y dijera, voy a pegarle a este niño de tercero. ¿Por qué estamos haciendo esto? Sí. Yeah, Why are I we mean, doing this? and also too for the U.S. military, while it's over. Y también, en cuanto al ejército estadounidense, aunque esté sobrecargado y agotado después de esta guerra con Irán, ya lo estaba antes de esta guerra con Irán. Sabes, una guerra con Cuba podría llevarse a cabo desde territorio continental. Los cubanos no lo sé, pero voy a suponer que los cubanos no tienen defensas aéreas reales, ¿me entiendes? Sería algo que el ejército estadounidense, incluso con el cansancio tras la guerra con Irán, podría hacer. Pero para mí, la razón por la que está ocurriendo es más por la que ocurre la guerra contra Irán. Esto es lo que hacen los imperios. This is what empires do. You know, you had certainly Iran in 1979. Sabes, en 1979, Irán avergonzó al imperio, rompió con el orden estadounidense, y desde entonces Estados Unidos ha estado obsesionado con volver a poner a Irán en su sitio. Y lo mismo pasa con Cuba, aunque para los estadounidenses fue aún más doloroso, porque Cuba está justo al lado, está a unos 90 millas de Florida. Y la pérdida para las empresas norteamericanas tras la caída del régimen de Batista en 1961, ya sabes, nuestro hombre en La Habana, fue una vergüenza, una humillación. Había gente con mucho dinero, tanto corporaciones como particulares, que perdieron porque sus plantaciones, sus fábricas, con lo que hoy probablemente describiríamos como esclavos, fueron derrocadas y eliminadas. Were overthrown and gotten rid of in that. And so, you know, a lot of these exiles, these people. Y claro, muchos de esos exiliados, esas personas, esos descendientes del régimen que fue derrocado en Cuba en 1961, cuando hablas con ellos te dicen, ah, sí, mis abuelos eran tal y cual. Y entonces te das cuenta de que esas personas dirigían plantaciones, tenían fábricas con las peores condiciones imaginables, pagando casi nada. Merecían ser derrocados. Merecían ser expulsados de esos países. Estaban explotando a sus propios compatriotas cubanos de una forma muy parecida a como lo habían hecho los españoles durante siglos. Quiero decir, la idea es que esto es algo que desde hace 66 años ha sido un deseo constante del imperio estadounidense, porque hay que corregir una injusticia. Hay que restaurar el orden, hay que afrontar la humillación y además hay que vengarla, todo eso. Y luego entran en juego las peculiaridades de la política estadounidense, la importancia de Florida dentro del sistema político del país y la fuerte presencia de, ya sabes, cubanoamericanos que tenían vínculos con el régimen del dictador. De la misma manera, creo que pasa algo parecido con muchos iraníes, con la fuerza y la visibilidad de la diáspora iraní aquí en Estados Unidos. La mayoría de los iraníes, o de los iraníes estadounidenses, no están a favor de que Estados Unidos bombardee Irán. Pero los que más se hacen oír, los que tienen el micrófono, todos tienen alguna conexión con la monarquía, ¿verdad? De algún modo están ligados a la antigua familia real y quieren que se restaure, quieren recuperar lo que tenían. Y creo que eso para mí explica el panorama general de todo esto. Luego se pueden analizar las partes concretas. Por ejemplo, se puede mirar a Marco Rubio, su propia obsesión con el tema y el hecho de que eso le funcione bien políticamente en Florida. Pero creo que lo que los republicanos están viendo, y estoy seguro de que Rubio lo entiende así, es que se les acaba el tiempo, que la posibilidad de hacer esto sin trabas y sin interferencias puede alcanzar su punto máximo en las elecciones de mitad de mandato. Y que si los demócratas toman el control del Congreso, van a causar tantos problemas a los republicanos, a la Casa Blanca,
que estas cuestiones dejarán de ser su prioridad. Podrían seguir haciéndolas, sí, pero el tiempo y la energía del presidente ya no se centrarán en esto. Se centrarán en otro proceso de destitución o en lo que sea. Aunque Hakeem Jeffries ya ha dicho que la destitución no es algo que esté considerando seriamente, que no le interesa. Así que ya vemos cómo van a jugar los demócratas esta partida. Bueno, ya veremos cómo va eso si consiguen una gran mayoría. Apuesto a que eso podría cambiar bastante rápido. Pero en este último minuto, porque se nos acaba el tiempo, ¿qué podríamos hacer si dijéramos, ¿sabes qué? Vamos a ignorar a esa pequeña minoría en Florida que discute sobre esto y vamos a mirar el panorama general? ¿Crees que sería mejor para Estados Unidos, incluso para nuestros intereses económicos, si dijéramos, ¿sabes qué? Vamos a tratar a Cuba como a un país normal. Quitamos las sanciones, hacemos negocios con ellos en la medida en que estén dispuestos, y lo que hagan con su gobierno en casa es asunto suyo. Que hagan lo que quieran. Nosotros no vamos a interferir. ¿Sería eso mejor o peor para Estados Unidos? Para Estados Unidos sería una auténtica fiebre del oro, ¿verdad? Quiero decir, sería una estampida de McDonald's, Chick-fil-A, Microsoft, Apple, Facebook y cualquier otra empresa que se te ocurra, todas intentando entrar en ese mercado. Y además, claro, la apertura de los viajes, la posibilidad de que el público estadounidense volviera a un lugar al que antes les encantaba ir. Me refiero a que, antes de la revolución, Cuba estaba llena de complejos turísticos estadounidenses y de todo tipo de negocios. Ahora, por supuesto, aquello explotaba a los cubanos. Eso está claro. Pero aún así, la idea de que si tratáramos a Cuba como un país normal, los beneficios para Estados Unidos, para sus empresas y sus industrias, serían enormes. Serían enormes. Aunque claro, también habría mucha explotación, eso seguro. Sí, eso es simplemente cosa no se puede evitar. Pero, quiero decir, la gente en Vancouver se mesearía. Oh, yo creo que sí. Y no hay ninguna razón por la que el gobierno actual no pudiera seguir en el poder, ¿no? Quiero decir, Estados Unidos mantiene relaciones, proporciona armas, asistencia militar y entrenamiento militar a 3/4 partes de los dictadores, déspotas, autócratas y monarcas del mundo, y así sucesivamente. No hay ninguna razón por la que el gobierno de Cuba no pudiera seguir ahí. Y no sé que Chick-fil-A abriera un local en La Habana. ¿Sabes a lo que me refiero? Así que sí. Bueno, tendremos que dejar eso en la lista de cosas que esperamos que pasen. Te agradezco que hayas estado con nosotros hoy. Lo siento, pero tenemos que cortar un poco antes, porque en unos 5 minutos se nos une Patrick Henningsen. Tenemos muchas ganas de escuchar su opinión sobre algunos de estos temas. También vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Oriente Medio. Él va a analizar el asunto de Arabia Saudí y, por supuesto, después estará el profesor Mirandi. Y os lo prometo, sé que habéis visto muchos programas con nosotros hoy, pero no os queréis perder ese, porque ahí escucharemos directamente desde una fuente en Teherán lo que el gobierno piensa realmente sobre todo esto que oímos desde la Casa Blanca. Será hoy a las 2 en punto. Muchas gracias a todos. Nos vemos entonces en el programa Daniel Davis Deep Dive.